Con Víctor Barrera, pues haciendo como una contextualización de los estudios y la información que le ha recogido, y uno de los planteamientos centrales que pues él me dijo era que la estructura del Estado también respondía a cómo se habían originado los, digamos, actores armados, y también frente al abandono estatal, cómo se habían creado y originado estos actores armados. En esa medida, pues la primera pregunta que yo le realicé fue cómo se podía ver en nivel material la reintegración individual y la reintegración grupal que se hablaba en las lecturas. Entonces, pues se me dijo que muchas veces la apropiación de los mecanismos ciudadanos por parte individual de los excombatientes no se llevaba muy a cabo como la reintegración como partido político. Entonces, él hacía alusión a una serie de discursos y de tejido social, de experiencias más que nada, dentro de los propios grupos armados, que hacían que hubiera una unidad política y que esa reintegración se evidenciara como tal en un sistema de unas demandas que tenían los partidos políticos cuando se reintegraban pues, en el proceso de justicia transicional. Por otro lado, le pregunté, ¿esta reintegración política cuál sería la mejor forma de implementarla, si a nivel territorial o nacional, o primero tendría que haber una antes que la otra? Él me decía que sobre todo los mandos medios eran los que tenían como una comunicación directa con la comunidad. En esa medida el proceso de reconciliación debería empezar a niveles territoriales para que les dieran cierta legitimidad política y lo reconocieran ya no como entes armados, como victimarios o como personas que me hicieron daño, sino ahora como una persona que tiene voz y voto y una serie de propuestas frente al sistema político. Pues en la medida del acuerdo de paz le pregunté cómo veía que se creara el Consejo para la Reconciliación y Convivencia con un énfasis territorial. Y él me decía que en experiencias pasadas se habían creado varios entes gubernamentales, pero que había faltado, más allá de consolidar una oficina, y que de verdad incluyera más a las comunidades políticas y a los ciudadanos como tal. Entonces decía que estaba muy bien la propuesta, pero que había que profundizar en que los partidos y movimientos políticos que hay en la zona se articularan con los ciudadanos, las víctimas y sobre todo los entes gubernamentales para que pudieran hacer una construcción en este tipo de conceptos, de propuestas como tal a nivel nacional, podría decirse. Bueno, también hacíamos alusión a que los mecanismos de participación política también tenían que tener los medios de comunicación tenían que cambiar esa concepción o ese discurso que manejaba como guerrilleros, asesinos, etcétera, para darle ahora un nuevo estatus político de ciudadanos iguales y sobre todo de ciudadanos que han tenido una historia y que se han originado dentro de unas demandas que no fueron satisfechas dentro de una historia concreta del Estado, y por eso mismo se crearon los movimientos. Entonces es el reconocimiento de la historia también de las FARC o de las guerrillas como la insatisfacción por parte del Estado o el abandono. La pregunta pasa por reconocer la dinámica organizacional de cada grupo armado que se embarca en estos procesos de DR, ¿no? Entonces, el estándar internacional, o digamos, el estándar es pensarse en que entran unas personas que han pertenecido a un colectivo que han ejercido la violencia y entran por un proceso de resocialización y salen individuos en términos de ciudadanos, ¿no? Y eso yo creo que en términos, por ejemplo, para las FARC no sería lo más conveniente, precisamente por su estructura organizacional. Si uno observa, una de las razones que explica la eficacia militar de las FARC y su persistencia en el tiempo es precisamente esa estructura organizacional, pues, que tiene, digamos, no viene la ideología marxista, que de alguna forma se la encuentran después, sino una base de autodefensa campesina muy fuerte, que se configuró antes de la estructuración del conflicto armado. ¿Te demora? El señor está en línea. No, pues le digo que llame en cuanto. No, pues media horita. Listo. Sí, nos demoramos más de media hora. Sí, sí. Vale, listo. Bueno, entonces un poquito el punto era cómo surgen las FARC, precisamente sobre una base de las autodefensas campesinas que se
digamos, impulsaron en gran parte por el Partido Comunista en un contexto de violencia partidista, ¿no? Y esto generó unos lazos muy fuertes y estas fueron las bases organizacionales sobre las que se montó las FARC, que eventualmente, digamos, se montan en un marco ideológico en el contexto internacional de Guerra Fría. Pero precisamente esas condiciones iniciales de las FARC le han permitido mantener esa estructura organizacional, y es lo que Francisco Gutiérrez en uno de sus artículos menciona de manera, yo creo que pues, muy bonita y muy diciente, y es el cruce de biografía con historia. Es decir, muchos de la gente que se mete a las FARC se mete porque tiene una historia personal de represión estatal, de exclusión y demás, y que encuentran en las FARC la capacidad de vincular su destino individual a un destino colectivo, ¿no? Eso es lo que le representa a las FARC en términos de sus militantes, digamos, y no se trata, digamos, de los combatientes que se meten a estos grupos básicamente por un incentivo material, es decir, para que les paguen una plata, sino es precisamente que hay un vínculo emocional muy fuerte donde cada individuo se identifica con el colectivo. Entonces, a lo que hoy es un poco, si uno mira una práctica, digamos, lo que debería hacer un DR con las FARC, reconociendo su naturaleza organizacional, debería privilegiar lo colectivo frente a lo individual. Ok, y digamos que se ha implementado en antiguos procesos como para vincular colectivamente primero a un proceso de desmovilización para que luego se dé el individual, o muchas veces no se da el individual, pues porque va como más a apropiarse de ciertos mecanismos ciudadanos. Pues digamos, en términos de desmovilizados, pues muchas veces no les interesa, por ejemplo, hacer política. Entonces va el tema cómo integramos esos mandos medios y bajos también al ejercicio de la política. Exacto, sí. No, y yo creo, digamos, lo que uno observa en la experiencia es, por ejemplo, qué pasó con muchos, digamos, con parte de la desmovilización del M-19, con parte de la desmovilización del EPL, la coordinadora guerrillera y eso. Y es precisamente una negación política de las bases, digamos, ¿no? Y uno lo que observa es quienes realmente se convirtieron en unos líderes políticos fueron precisamente los comandantes, que tenían una mayor, que tenían una mayor, no sé, mayor visibilidad pública y tenían supuestamente una mayor ascendencia sobre la tropa. Y esto finalmente lo que se dio fue un juego de incentivos en los cuales estas personas que estaban mejor posicionadas dentro de la organización pudieron